Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Teoría en Pocos Minutos. Estamos en una clase más de breve historia de la filosofía con el doctor Miguel Schigel. Y bueno, hoy hablaremos específicamente del neoplatonismo. Como siempre, ¿cómo estás? Que nos cuentes. Y por supuesto, ya sabes, el contexto en el cual se desenvuelve, se desarrolla y se articula pues esta forma de pensamiento. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. No, gracias a ti. Bueno, como habíamos visto en la clase pasada, eh, Ujú, del imperio helenístico surgen distintas corrientes de pensamiento, distintas escuelas que están dedicadas a la búsqueda de la felicidad. Pero la felicidad la entienden en un sentido terrenal, ¿no es cierto? No se hacen planteos con respecto a la vida después de la muerte, sino cómo alcanzar la felicidad en esta vida. La vocación de trascendencia que va a caracterizar sobre todo al pensamiento medieval tiene sus inicios sí. ya hacia fines del Imperio Romano. Con el Imperio Romano ocurre Ujú, algo un poco diferente a lo del Imperio de Alejandro Magno. No solo es un imperio que se extiende más allá de las fronteras del Imperio alejandrino, ujú, abarcando en Occidente hasta Francia, lo que eran las Galias en ese momento, y hasta Inglaterra, sino que también se va a extender ujú, hacia Oriente, ¿no? Hasta la India. ujú, Además, ujú, como los romanos tomaban como ciudadanos a todos los miembros del imperio que aceptaran esta condición, ujú, digamos que se sumaran al imperio romano y aceptaran que en sus propios centros religiosos se pusiera una estatua del César, ¿no? Del emperador romano del momento, que era considerado como una figura divina. sí. La mitología amplía mucho el campo de lo que acepta dentro de la religión, ¿no es cierto? Ya no se trata solo de los dioses tradicionales de Grecia y Roma, sino que mientras una religión acepte los dioses de Roma, los dioses de esa religión también son aceptados por los romanos, ¿no? Una situación que va a encontrar un límite cuando los romanos conquisten lo que había sido Israel, ¿cierto? Porque los israelíes, obviamente los judíos, no podían aceptar otro Dios que no fuera Jehová, ¿no? Y ahí es cuando Claro, se inicia el conflicto, las guerras que van a desembocar en la destrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Y ujú, también con eso se relaciona el origen del cristianismo. El cristianismo, si bien es una religión que deriva de la religión judía, ujú, va a desarrollar un planteo universalista bastante parecido a lo de la romanidad, ¿no? Esta idea de el romano como ciudadano del mundo, que era sostenida sobre todo por los estoicos, ¿no? Los estoicos también desarrollaron su escuela durante el Imperio Romano, lo mismo que los epicúreos y todas las otras corrientes que habíamos visto en la clase pasada, pero lo claro, hacen en este contexto donde se ven como ciudadanos del cosmos, como ciudadanos del universo, claro, ¿no? claro, claro. Entonces surgen estas nuevas religiones que ya no son de una sola ciudad o de un solo país, sino que tienen esta vocación de universalidad, ¿no? Y al entrar en contacto Roma con lo que es el pensamiento oriental, con lo que son las religiones de la India, el hinduismo y demás, empieza cierta inquietud con respecto a la vida después de la muerte, con respecto a la trascendencia, y vuelve la idea de un cuerpo encerrado, perdón, un alma encerrada en un cuerpo que es como una especie de tumba, ¿no? Se ve que la Claro. eh, existencia de un imperio cada vez más opresor, digamos, y que impide todo tipo de vida política, hace que el Ujú. encerrarse hacia adentro sea llevado incluso más lejos de lo que lo habían hecho las corrientes del pensamiento helenístico, y pensando que Pues ya ni sí. siquiera se puede alcanzar la felicidad en esta vida, sino que más bien hay que esperar esa felicidad de la otra vida, ¿no? Sobre todo cuando Ujú. existían tantos esclavos y como te había anticipado la vez pasada, cualquiera podía reducirse a la condición de esclavo. Por eso el Ujú. cristianismo va a aprender sobre todo entre los esclavos al principio, ¿no? Porque es una religión de esperanza en la vida más allá de la muerte, ¿sí? Sí. Y el neoplatonismo, que surge más o menos en el mismo contexto, tenemos que ubicarlo es el siglo I después de Cristo, lo que hace es un intento de resistencia frente al avance del cristianismo, planteando la necesidad de recuperar los valores tradicionales del pensamiento occidental, del pensamiento griego y romano, ¿no? Sobre todo el pensamiento griego. Y lo hace pensando en una unificación entre el platonismo y el aristotelismo, ¿no? Las dos escuelas más brillantes, más importantes Así de la es. antigüedad, Así es. pero dándole un carácter muy particular.
un carácter más de tipo religioso, justamente para poder presentarse como alternativa frente al avance de los mitos eleusinos, por ejemplo, que tenían mucha influencia del pensamiento de los egipcios, o del hinduismo, que también entraba en Roma, había como una tendencia orientalista, ¿no? Un interés por las religiones orientales, y el cristianismo era una religión oriental más, ¿no? Pero que se proponía como planteando una salvación del alma de las personas humildes, de las personas que no tuvieran cultura, ¿no? Prendió sobre todo, como decía, entre los esclavos, entre los que no tenían formación cultural, y frente a eso se pone la idea de recuperar la filosofía antigua y darle un sentido de trascendencia, ¿no? Plantearla como una vía de salvación del alma también, enfrentada al cristianismo. Y eso lo tenemos sobre todo en dos corrientes. Una es el neoplatonismo y otra es el gnosticismo, que son un poco difíciles de distinguir porque tienen algunos puntos bastante en común. Incluso llegó a existir un gnosticismo cristiano, o sea, una concepción cristiana con importantes elementos paganos. Pero básicamente la idea, tanto de los gnósticos como de los neoplatónicos, es esto de la transmigración del alma, la idea de que el alma está encerrada en el cuerpo, como en una tumba, en una cárcel, y la idea de que la liberación se logra después de la muerte, ¿no? Y que eso requiere una preparación que no es solo una cuestión de fe, de creencia o de pureza de espíritu, como lo plantea el cristianismo, sino que requiere una preparación intelectual. Por eso se trata de disciplinas orientadas hacia la élite de Roma, no tanto hacia el pueblo, ¿no? Y por eso no van a alcanzar popularidad, no se van a extender demasiado. Sin embargo, cuando el cristianismo va a tratar de hacer que la intelectualidad de Roma acepte las verdades que traía consigo el cristianismo y que eran muy contrarias al pensamiento occidental de ese momento, lo va a lograr sobre todo unificando estas dos concepciones, o sea, logrando un cristianismo que sea al mismo tiempo neoplatónico. O sea, cuando el cristianismo intenta racionalizarse hasta cierto punto, ¿no? Porque hay cosas que son verdades de fe que no puede cuestionar ni puede explicar, lo hace recurriendo también al neoplatonismo. Así que el neoplatonismo, si bien fracasa frente al avance del cristianismo en su intento por recuperar los valores occidentales anteriores, o sea, los valores de Grecia y de la antigua Roma, y su forma de pensamiento, la forma de pensamiento de la filosofía clásica, de todas maneras podemos decir que también triunfa porque es la vía a través de la cual el cristianismo logra acceder a las clases intelectuales de Roma, ¿no? En determinado periodo, que es el periodo ya cercano a la decadencia. Por ejemplo, con San Agustín, ¿no? San Agustín, que es un pensador cristiano, y que vivía en el norte de África, en Hipona, va a hacer este planteo de la necesidad de unificar el pensamiento platónico con el pensamiento cristiano. Pero vayamos al neoplatonismo estrictamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay algunos antecedentes del neoplatonismo. Tenemos, por ejemplo, a Filón de Alejandría. Filón de Alejandría era un judío y él tenía una amplia formación en Roma, se había educado en Roma y había conocido a los clásicos del pensamiento filosófico, y se le ocurrió que era posible encontrar un puente entre el judaísmo y el platonismo. ¿De qué manera lo hace? Bueno, plantea que el Dios Jehová puede identificarse con la idea de bien, con Platón, y que las esencias de Platón son como los pensamientos de Dios antes de crear el mundo, ¿no? Y identifica a Jehová también con el demiurgo platónico, ¿no? Toma un material, lo modela y así genera las cosas de este mundo. Ese es Filón de Alejandría. Y sobre la base de ese pensamiento, otros pensadores que no son judíos, como Amonio Sacas, por ejemplo, que fue el primer neoplatónico, van a pensar en la posibilidad también de unificar la concepción de Dios que tenía Aristóteles como motor inmóvil con la idea de bien en Platón. Había dicho que en el fondo podríamos decir que la única idea platónica que queda en el pensamiento aristotélico es el Dios, ¿no? El Dios como motor inmóvil que se identificaría con el bien, ¿no? Esa es una línea que el neoplatonismo va a seguir, e incluso existía una anécdota que contaban los neoplatónicos, cuyo desarrollo máximo es llevado a cabo por Plotino en un libro que se llama Las Eneadas, que era la anécdota de que Platón en un momento determinado dijo que iba a dar una conferencia para explicar qué era el bien,
Y la gente se reunió en la academia para tratar de escucharlo y entender de qué se trataba esto. Y lo único que dijo fue: el bien es el uno. Y ahí terminó la conferencia. Lo quería matar a Platón porque nadie entendió nada, pero eso quedó como que era parte de la enseñanza esotérica de Platón, no de los diálogos, que es lo que llegó a nosotros, lo que Platón comunicaba a la comunidad, ¿no?, al resto de la gente, sino la enseñanza que Platón habría dado a sus discípulos dentro de la Academia Platónica, ¿no? Entonces, la base de ese pensamiento es que el bien es el Wow. uno. Y de ahí es Eso que, está, sí, ¿qué me ibas a decir? no, creo que es importante marcar un poco más, bueno, la diferencia entre el cristianismo primitivo y el neoplatonismo. Dices que se fue apropiando uno del otro, ¿no? Pero ¿cuál sería, si bien hay convergencias que después se transformaron en un neocristianismo, cuáles serían las diferencias? Igual para que quede un poco más puntual nada más. Bueno, básicamente la diferencia pasa por a quién va dirigido y qué tipo de práctica considera necesaria para alcanzar la iluminación, para alcanzar la salvación del Ujú, alma. Para el cristianismo ujú. bastaba con bautizarse y seguir las enseñanzas de Cristo, y aunque uno no pudiera entender de qué se trataba, con eso era suficiente para alcanzar la salvación, ¿no? De hecho, dentro de la corriente occidental de los primeros padres de la Iglesia, antes todavía de San Agustín, habían algunos que decían cosas como: creo porque es absurdo, o sea, no necesitaban una justificación racional Ujú, de sus creencias. ujú, Algo distinto va a pasar con la Iglesia cristiana oriental, que estaba establecida donde hoy en día encontramos Estambul, que en algún momento fue Constantinopla, y ujú. esa iglesia oriental, que estaba muy influida por el pensamiento hinduista y demás, también por las concepciones de los, del norte de África, de las religiones paganas como la de los antiguos egipcios, ¿eh? Ujú. Ellos van a tener una posición mucho más cercana al neoplatonismo. Pero en Ok. Occidente había una antítesis entre la posición neoplatónica, que buscaba recuperar a los filósofos de la antigüedad, unificar a Platón con Aristóteles y tratar de desarrollar una especie de religión racional, hasta donde la razón pudiera dar, y esta religiosidad del cristianismo primitivo, que era más bien de carácter ético, moral, y que se basaba simplemente en seguir las enseñanzas de Jesús, y con eso era suficiente para lograr la salvación. Los Ah, ok. neoplatónicos pensaban que no, que era necesario todo un proceso similar al de la dialéctica ascendente platónica, ¿no? O sea, había que Ujú. pasar por toda una formación cultural, incluso Plotino, que te decía es uno de los que llevaron a su culminación al neoplatonismo, decía que había que estudiar 9 años filosofía antes de intentar lo que él llamaba la unión mística con el uno, que era como una especie Ujú. de proceso de carácter práctico, ¿no? Iniciático. Pero antes de lograr esa iniciación que llevara a anticipar en vida esa salvación que se esperaba después de la muerte, y que después vamos a contextualizar, había que estudiar filosofía, así que eso era imposible de volverse popular, ¿no? O sea, de Ujú. hecho, es decir, que el cristianismo le venció la guerra, digamos, al neoplatonismo en Occidente. Aunque la escuela oriental se iba a intentar esta unificación, ¿no?, entre cristianismo y neoplatonismo, que después en Occidente es utilizada por San Agustín. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que las élites intelectuales de Roma también aceptaran el cristianismo, ¿no?, que también se adhirieran a esa doctrina. Entonces es bastante complejo, ¿no?, todo esto, pero en principio eran rivales y después terminaron en una especie de conciliación. ¿Para qué? Para que Ujú. justamente los intelectuales romanos pudieran aceptar esta religión que era tan extraña para ellos. Porque imagínate que cosas como la resurrección, por ejemplo, que un muerto pudiera resucitar, Ujú. para el pensamiento griego era inaceptable. Podía pensarse que el alma transmigrara de un cuerpo a otro, Claro, pero un cuerpo que claro. estaba en estado de descomposición no podía volver a la vida. Tampoco tenía sentido pensar un Dios que fuera uno y Ujú. tres al mismo tiempo. Eso es una contradicción, y si algo caracteriza el pensamiento occidental es la aceptación de las reglas de la lógica de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cosas que eran inaceptables para ellos, o que el mundo no fuera eterno, ¿no?, que fuera creado.
la mayoría de las escuelas del pensamiento. Eh, Mencionas algo muy, muy significativo e importante, el cómo pues algunas cosas parecerían extrañas o fuera del sentido común de lo que sería la filosofía occidental para los cristianos o en Roma. ¿Y cómo fue entonces que el neoplatonismo fue absorbido por el cristianismo y no al revés? Mencionas a San Agustín muy claramente. Hubo algunos otros pensadores que también se sumaron al movimiento y que, si se quiere, vencieron al menos conceptualmente sobre el otro. Y bueno, la iglesia oriental, como te decía, lo que se ubicaba en lo que actualmente sería Estambul y que antes era Constantinopla. En ese contexto surgen pensadores como Orígenes, por ejemplo. Orígenes plantea que existe una especie de plenitud divina o pléroma, lo llama así, del cual se desprenden las almas individuales de los hombres y estas son como seducidas por la materia y van a prenderse, digamos, a determinados objetos materiales que son los cuerpos. Lo hace de una manera, con una descripción un poco mítica, poética, ¿no? Donde que las almas se vieron reflejadas en la materia burda y se enamoraron de su reflejo y trataron de unirse con él, y entonces quedaron encerradas en el cuerpo, y que la aspiración es a superar eso, digamos, después de la muerte, volver al pléroma, eso que él llama el pléroma, que es un concepto gnóstico. Y también un poco parecido al concepto de intelecto en el neoplatonismo, el cual Mm, vamos a ver después, ¿no? Pero la Iglesia Oriental básicamente es un poco gnóstica, un poco neoplatónica, y esos son elementos que son retomados después por San Agustín en la Iglesia Occidental, cuando hace una wow. unificación entre el pensamiento cristiano de Oriente y el de Occidente. Y Eh, estaba eh, esta idea también en Orígenes de que es como hay una dualidad, ¿no? La materia como algo horrible, despreciable, lugar de sufrimiento, y el espíritu como algo superior, perfecto, bueno, ¿no? Que está ujú. como buscando su liberación respecto de esa materia en la que está encerrado, ¿no? Y también la idea extraña, pero muy propia de ese pensamiento, de que todos van a lograr la salvación, hasta el propio demonio, ¿no? Hasta incluso Satanás en algún momento va a lograr la salvación eterna. Un Wow. aspecto que ha sido considerado heterodoxo y ha sido rechazado después por la Iglesia Cristiana Occidental, ¿no? Pero que estaba Claro. dentro de este pensamiento oriental de los padres de la Iglesia también, como por ejemplo en Orígenes, ¿sí? Wow, interesante. ¿Y habría alguna diferencia entre el ¿cómo se pronuncia? Gnosticismo Gnosticismo. ajá, y el neoplatonismo? ¿Habría diferencias específicas? Sí, sí, porque el gnosticismo no hace tanto una alusión al pensamiento occidental. Se considera más bien heredero de lo que sería el hinduismo o la religión, las religiones de los misterios Ajá, eleusinos, o por ejemplo, eso que habíamos hablado en otro momento, que fue también influyente en el pensamiento platónico, que era el orfismo, ¿no? Ahí habría un punto de contacto, pero muy, muy antiguo, digamos, muy hacia el pasado. No se preocupaban tanto por una formación filosófica, porque ellos pensaban que la gnosis o el conocimiento era un conocimiento básicamente intuitivo, que solo podían alcanzar algunos elegidos, con lo cual no había preparación posible para lograr esa salvación. Algunos simplemente se iban a salvar y otros no. Y además claro. coqueteaban mucho con la magia, la alquimia, con determinadas prácticas que consideraban podían ayudar al hombre en su camino evolutivo, en un sentido muy próximo a lo que hoy en día serían algunas pseudociencias o Claro. visiones, digamos, espirituales, entre comillas, ¿no? Eso es la herencia gnosticista en la actualidad. Incluso aquellos que dicen ser como alguien de un sexo encerrado en un cuerpo de otro sexo, o plantean la posibilidad de que en el futuro la medicina haga que no sea necesario reproducirse sexualmente y que Mm, uno podría hasta prescindir de la alimentación. Esas cosas eran planteos propios de los gnósticos, bastante extraños y rebuscados para la época, pero confiados en que la forma actual del hombre no es natural. Lo natural sería vivir una vida espiritual, pero bueno, se trata de liberarse justamente de esa cárcel que es el cuerpo, y hay todo un desprecio por todo lo que es lo sexual y todo lo que tiene que ver con la alimentación.
Entonces hay un desprecio por todo lo que tiene que ver con las funciones corporales, ¿no? Es una cosa muy, muy particular y extraña, pero que de alguna manera sigue influyendo hasta el día de hoy. Incluso hay un gnóstico llamado Simón el Mago, se llamaba a sí mismo Ujú. mago, ¿no? Que había también una influencia de la religión persa, la que menciona Zaratustra, ¿no? La que menciona Nietzsche en el Zaratustra, que es justamente el personaje de Zaratustra, pensaba que había dos dioses, uno del bien y uno del mal, y cuya guerra permanente generaba la generación y destrucción de las cosas. Este dualismo maniqueo, también Mani era un pensador que seguía esta corriente gnóstica, pero había sobre todo esta concepción de una separación muy fuerte entre lo corporal y lo espiritual, entre lo material y esa dimensión de plenitud espiritual que es el pléroma. Eso era propio del pensamiento gnóstico. En cambio, el neoplatonismo es un poco más matizado porque considera que hay una gradación de la naturaleza y del ser desde la plenitud más espiritual del uno hasta la multiplicidad de la Claro, materia, pero la materia también es un derivado de esa unidad originaria, aunque esté en la antípoda, ¿no? Y sea como la sombra de ese uno al cual aspiramos a llegar, ¿no? A retornar de alguna manera. Por eso, para entender la diferencia, tendremos que pasar a desarrollar bien lo que es el pensamiento neoplatónico, ¿no? El pensamiento de Plotino. claro. Está bastante interesante todo lo que mencionas. A mí me surge una pregunta que creo que puede ser significativa para todos nosotros en nuestra actualidad. Mm, ¿Qué de neoplatonismo habría en el cristianismo poscolombino, en América Latina, por ejemplo? ¿Qué consideras que hay todavía de neoplatónico, si se ha perdido? No sé. Eh, yo creo que cuando a América llegan los jesuitas eran como cristianos filósofos, ¿no? Y tenían una influencia platónica muy importante porque ellos tenían la aspiración a la generación de una república ideal en este mundo, en el mundo terrenal. Así que Ujú. si quedaba un resto de neoplatonismo en el cristianismo cuando llega Colón a América y con él vienen los religiosos cristianos, me parece que solo queda resguardado en esa escuela o en esa, como se dice, en esa división, ¿no? del cristianismo, que es los jesuitas. Los jesuitas eran, se dedicaban mucho al conocimiento científico, tenían un pensamiento básicamente platónico, desarrollaron sobre todo algunas cuestiones relacionadas con la matemática. Sería muy interesante hablar sobre ellos, pero creo que deberíamos dedicarnos a eso cuando hablemos de la filosofía medieval. Pero si Por algo supuesto. quedó fue eso, ¿no? La búsqueda viste que ellos, no sé si conocías el caso, pero bueno, en las misiones que habían establecido en Ujú. Paraguay y en el norte de Argentina, su pretensión era tomar a los indios que consideraban como viviendo todavía en un estado paradisíaco previo al pecado y Ujú. educarlos en la religión para poder realizar en este mundo una república ideal cuyo modelo era la República de Platón. Así que en ellos sí hay una influencia platónica. Wow, Otra demasiado cosa no interesante. sé, pero Sí, otra relación no adelante. podría establecer, digamos, puedo llegar hasta ahí nada más. Es una pregunta rara, digamos, pero es interesante, Claro, sí, claro, sin por duda el supuesto, sí, cristianismo sí, por eso me pareció interesante. se- transporta algo del platonismo también a estas tierras, ¿no? También a América. Pero es el único aspecto, Claro, digamos. Igual me parece que sería bueno hablar un poco de Plotino, ¿no? Para entender qué es el neoplatonismo y en qué se diferencia de la gnosis y también del cristianismo. adelante. Bueno, obviamente en las Eneadas de Plotino lo que se plantea, como te decía, es que el bien es el uno, ese sería el verdadero Dios, como lo llama Plotino, pero de él no podemos decir nada, o solo podemos nombrarlo negativamente, como dotándolo de las características opuestas a las que tiene el mundo sensible, ¿no? Si el mundo sensible es múltiple, el uno es único.
Si el mundo sensible es cambiante, el uno es permanente. Si el mundo sensible es imperfecto, el uno es perfecto, pero siempre es por vía negativa, ¿no? O sea que va a Ujú. ser un antecedente de lo que después en la Edad Media se va a llamar así, teología negativa. O sea, el conocimiento de Dios no se puede hacer por lo afirmativo, porque lo que podemos afirmar es lo que conocemos a través de los sentidos y ese Dios está en las antípodas de lo que podemos conocer a través de los sentidos, solo se lo va a poder captar por vía negativa. Lo que sí podemos llegar a entender, si bien no podemos llegar al entendimiento del uno, podemos llegar a entender lo que él llama el intelecto, que sería una emanación del uno. Lo que él plantea es que el uno es como el sol, ¿no? Es la misma analogía que hacía Platón en la alegoría de la caverna. Y este sol irradia luz, digamos, irradia ser por sobreabundancia, ¿no? Considera que posee tanto ser que se ve obligado a externalizarlo de alguna manera. Y esa sobreabundancia hace que el ser sea emanado a partir del uno en distintas oleadas, ¿no? En distintas, como en un proceso ondulatorio, ¿no? Así como el sol emana la luz, el uno emana estas otras esferas de la realidad, que son el intelecto, el alma y finalmente el mundo sensible, yendo de lo único a lo múltiple, de lo claro hacia lo oscuro, de la luz hacia las tinieblas. Sí, claro, y bastante interesante lo que mencionas, ¿no? El cómo, pues, el uno era tan vasto en ser que tendría que haberse expandido, pues, para poder externalizarse completamente, ¿no? Mm, lo que me preguntaría ahora en estos momentos sería, ¿qué relación tiene esto ya mencionado? Que hablas, por supuesto, de un cristianismo primitivo, después un neoplatonismo, una combinación y una superación. Eh, ¿Qué de algo hay en esto para nombrar un sincretismo? Justamente llamamos sincretismo a las doctrinas filosóficas que tienden a combinar elementos de distintas doctrinas, ¿no? De distintos pensamientos, tratando de darle una unidad, aunque no siempre se logra del todo, ¿no? Y es muy típico de las épocas de decadencia de una civilización el surgimiento del sincretismo, o sea, la combinación de elementos tomados de distintos tipos de saber o de distintas escuelas o doctrinas. Fíjate que el neoplatonismo con Plotino que intenta hacer, bueno, él plantea el uno es lo mismo que en Aristóteles el motor inmóvil. Entonces trata de unificar la posición platónica y la aristotélica. Lo raro, digamos lo extraño, es que en esta unificación da lugar a una doctrina nueva, algo que no existe ni en Platón ni Aristóteles, porque ninguno de los dos Mm, tenían el concepto de emanación, y que es un ujú, concepto que va a ser muy influyente en el pensamiento, aunque parezca extraño, en el pensamiento de Hegel en la modernidad. wow. Hegel casi podría considerarse como un neoplatónico también, porque si bien él estaba más del lado de Aristóteles que de Platón, su manera en que entiende que la naturaleza emana a partir de lo que él llama la idea y retorna a partir del desarrollo del espíritu, es neoplatónica. Porque lo que no había llegado a decir justamente es que para Plotino del uno emana el intelecto y al mismo tiempo el uno se ve reflejado en ese intelecto y esa reflexión que hace sobre sí mismo, que es el pensamiento de su propio pensamiento, son las ideas platónicas, las esencias de las cosas, y después a su vez ese nivel emana a su vez el alma, que no es el alma individual, sino una especie de alma del mundo, un alma Ujú, colectiva, que a ujú, su vez va a animar a la materia, ¿no? Es como que la materia es vista como un ser viviente, ¿no? Toda la naturaleza ujú, es un ser viviente que tiene un alma, esto también es muy propio del romanticismo en la modernidad, tiene un alma que la ujú. gobierna, que le da un sentido racional, hace que se ordene el caos de la materia y tenga una racionalidad, un orden, una estructura que puede ser estudiada científicamente. Pero esta alma, a su vez, también tiene como Claro, desprendimientos individuales, que son las almas de cada uno de nosotros, que van y caen en un cuerpo sensible particular. Entonces, la idea vaya, de... Sí, sí. decías. No, 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 adelante.
sigue. La idea de Plotino entonces es que el proceso filosófico más importante que podemos hacer en esta vida es ir desprendiéndonos de nuestra manera de apegarnos al cuerpo, digamos, y a las cosas materiales, que son solo ilusiones, como decía Platón, orientarnos hacia nuestro propio interior y en nuestro interior encontrar una especie de hilo conductor que nos enlace con los niveles superiores de la realidad, pensando que a través de la práctica de la meditación uno puede encontrar en su propia alma lo que todavía lo conecta a esa alma universal y a su vez pasando por ella llegar a las ideas y de las ideas llegar al uno y fundirse con él aún en vida. Y eso es lo que él llama unión mística con Dios, que eso le Wow. va a señalar el camino al alma para que cuando el cuerpo muera no retorne, porque si no se daría el ciclo de las reencarnaciones del cual no podríamos escapar, sino que logre la fusión con el uno, que es su objetivo final, ¿no? Que es el verdadero origen y la verdadera naturaleza del alma. Entonces la idea es traspasar esos distintos niveles para volver a retornar al uno, pero para eso obviamente hace falta pasar de lo sensible a lo inteligible, como decía Platón, y de lo inteligible a la unidad suprema que es el verdadero Dios. Entonces hay todo un proceso donde se combina el conocimiento con la práctica del misticismo, ¿no? Eso es Wow, básicamente de el pensamiento de maravilla. Platón. Cerraremos con esta pregunta, Daniel. Ya mencionas que el neoplatonismo lo podemos encontrar en Hegel, lo podemos encontrar incluso en el cristianismo actual, en cierta medida. ¿Dónde más podemos encontrar neoplatonismo, aunque sea a grandes o pocas escalas? No sé. Bueno, yo creo que un dominio que Plotino inicia, de alguna manera inaugura, es el de la estética. ¿Por qué? Porque Plotino, un poco siguiendo a Platón también, ¿no? Pensaba que cuando uno observa algo bello, digamos, eso lo remite a la idea de la belleza, pero él pensaba que cuando un artista hace una obra, a diferencia de Platón, que entendía que el artista es como un sofista, ¿no? Hace la copia de una copia. Por ejemplo, si yo hago una Ujú, pintura, decía Platón, por ejemplo, Zeusis había hecho una pintura de unas uvas y se eh, ujú. vanagloriaba de que los pajaritos venían a picotear en las uvas como si fueran reales, ¿no? Y esa era toda su virtud. También se cuenta que había otro pintor que le ganó porque le mostró un velo que había en una pared y le dijo, atraviesa este velo, y cuando fue a atravesarlo, resulta que solo había pared y el velo estaba pintado, con lo cual el engañado fue Zeusis. Pero en todo caso queda claro en esta anécdota que el arte para Platón es una forma de engaño, ¿no? Es un engaño de los sentidos, es hacer pasar por real algo que no lo es, como puede ser la función del publicista o la función del abogado, ¿no? Que hace pasar por justo a alguien que no lo Ujú. es, bueno, lo que sea. Entonces estamos en el dominio del engaño, de las ilusiones, de las apariencias, de las sombras. En cambio, en el pensamiento de Plotino, el artista no imita una cosa, un producto de la naturaleza, sino que imita el hacer de la naturaleza. O sea, así como el alma de la naturaleza crea los objetos que nos rodean y les da su sentido racional, esa alma universal de la que habíamos hablado antes, el alma del artista le da forma a un objeto e impregna en él algo que imita el trabajo creador de la naturaleza. Y ese es un primer paso, digamos, para retornar desde la materialidad sensible hacia las ideas. O sea, uno viendo ese objeto abstrae la idea y eso le sirve de camino de ascenso hacia las esencias eternas. Con lo cual marca el camino de lo que el romanticismo va a entender por arte, ¿no? Como el artista como genio. Eso está por primera vez en Plotino y no lo encontramos en otro autor de la antigüedad. Eso me parece lo más destacable. Otras cuestiones como la mística sí, pero eso de Wow. el artista creador me parece que es lo fundamental, ¿no? El aporte más interesante del neoplatonismo pasa por ese lado para el día de hoy. Wow, de maravilla. Y bueno, gracias por esta nueva clase. Lo cerramos así. Yo en lo personal me voy satisfecho de nuevo, me voy contento. Y bueno, espero que a la gente le haya servido también. Y nos vemos en una próxima clase. Seguimos con breve historia de la filosofía. Hasta luego. Excelente.